Lee Radziwiłł murió en su apartamento de Manhattan en febrero de 2019. Todo el mundo pensaba que estaba arruinada. La familia Canary creía que ella estaba vendiendo joyas solo para pagar las facturas. Pero 5 semanas después, los abogados revelaron un secreto impactante. Le había ocultado a todo el mundo una fortuna de $50 millones. Aún más sorprendente fue lo que hizo con ella. Reescribió su testamento pocos meses antes de morir. Y la persona que eligió para heredarlo todo te dejará sin palabras. No se trataba solo de dinero. Fue el movimiento final en una guerra familiar de décadas que comenzó con Jackie Canary. Nació como Caroline Lebudia el 30 de marzo de 1933. El parto tuvo lugar en el Doctors Hospital de Manhattan, un lugar conocido por atender a las familias más adineradas de Nueva York, pero incluso en ese entorno de élite, su llegada causó revuelo. Su padre, John Blackjack Bouvier, era un corredor de Wall Street con más confianza que dinero. Entraba con un abrigo de pelo de camello que no podía permitirse y repartía puros baratos. Exigió que el nacimiento de su hija se publicara en el New York Times, una medida de estatus que costó $16, casi 350 hoy en día. Mientras su madre, Janet, se recuperaba, Blackjack envió 48 anuncios de nacimiento en papel de Tiffany estampado con un escudo familiar dorado. Ese escudo, que se creía de la realeza francesa, se compró en realidad por $451 en una tienda de Manhattan. Al anochecer, se había corrido la voz por Park Avenue. Los Bouvier tenían ahora 2 hijas que llamarían la atención tanto por su belleza como por su dinero. Jacqueline ya tenía 4 años y la llamaban la incomparable. Ahora estaba Lee. El padre de Lee no tardó en hacerse famoso por su mal comportamiento. Entre 1935 y 1939. Detectives privados le pillaron teniendo 23 aventuras. Entre sus amantes había 3 coristas, una Eris de Brooklyn y una mujer casada que conoció en los Bauman Steaks. Se jactaba de que podía beberse una corte de whisky y seguir enamorando a una mujer a medianoche. Lee solo tenía 7 años cuando oyó llorar a su madre tras encontrar una papeleta de empeño de los gemelos de zafiro de Blackjack. Él los había utilizado para financiar un viaje secreto a La Habana con una corista. Lee creció rodeada de este caos. Sus niñeras intercambiaban historias sobre su padre como si fueran cuentos de hadas. Más tarde en la vida, se sintió atraída por los hombres que le recordaban a él. Hombres con dinero, títulos o reputaciones salvajes. Una vez le dijo a Truman Capote, papá me enseñó 2 cosas. Champán antes del mediodía y nunca esperes fidelidad. Cuando cumplió 17 años, Lee se había convertido en un hombre por derecho propio. El día de Navidad de 1950. La revista Life publicó un reportaje a toda página sobre su debut. La foto fue tomada por Milton H. Green. Llevaba un vestido de satén blanco inspirado en Dior que costó $900 y tenía más de 400 perlas cosidas. Su madre encargó 2,000 copias de la foto para enviarlas como tarjetas navideñas. Solo el franqueo costó más que el alquiler mensual de una familia normal. La revista recibió más de 1,300 cartas preguntando por la tiara, que había sido prestada por la tía Edith Beale, que más tarde se haría famosa en Grey Gardens. Ese año hubo casi 2,000 debutantes en Estados Unidos, pero los editores de Life clasificaron en privado a Lee como la número 1 por su atractivo fotogénico. En un evento en Filadelfia, otra chica fue descrita como bonita, pero no Lee Bouvier. Jackie se sintió incómoda. Le dijo a una amiga que el mundo había coronado a Cenicienta antes incluso de que su hermanastra apareciera en el baile. Su apodo, Lee, no era solo un bonito acortamiento. Su madre lo había elegido para conservar su apellido de soltera y asegurarse de que apareciera en los periódicos. En la escuela de la señorita Porter, en Connecticut, Lee se unió a un grupo de chicas adineradas que se preparaban para casarse con miembros de la nobleza europea. La escuela cobraba $1,400 al año, el triple de lo que costaba un semestre en la Ivy League. En sus clases, Lee sacaba buenas notas en artes decorativas de la monarquía francesa, pero suspendía todo lo relacionado con la administración del dinero. Una compañera recordaba que Lee practicaba reverencias delante de un espejo, mientras que otra cronometraba sus zambullidas con un cronómetro. Las chicas llevaban álbumes de solteros. El de Lee incluía a aristócratas europeos como el duque de Brissac y el conde de Dalit. Cuando se licenció en 1951, ya era capaz de poner una mesa formal para 18 comensales, nombrar 42 quesos franceses por su olor y recitar cómo dirigirse a todas las familias reales de Europa. Su madre estaba encantada. Era exactamente lo que tenía en mente. La familia Bouvier vivía como la realeza, pero todo era humo y espejos.
Los ingresos de la familia provenían de la leña, de antiguas propiedades alquiladas y de la madera. Había empezado a desmoronarse durante la depresión. Los registros fiscales muestran que la correduría de Blackjack perdió más de $200,000 entre 1930 y 1940, lo que hoy equivale a unos 4 millones. Mantenía las apariencias tomando dinero prestado del fondo fiduciario de su mujer, alojándose en hoteles de lujo y contratando choferes. Se supone que el apellido Bouvier se remonta a la nobleza francesa, pero en realidad procedía de Michelle Bouvier, una ebanista de Filadelfia que una vez intercambió leña con Dolly Madison. La propia le escribió una redacción escolar sobre su antepasado imaginario en Versalles y obtuvo un sobresaliente. El escudo familiar estaba copiado de un libro francés y no tenía derecho legal a ser utilizado. Aún así, todo lo que rodeaba a Lee brillaba. Su mundo parecía rico, pero estaba construido a base de dinero prestado y buenas actuaciones. Lee tenía solo 20 años cuando decidió casarse con Michael Temple Canfield. La boda se celebró el 18 de abril de 1953 en la finca de su padrastro, Hugh Enclaus. Todo fue precipitado. Solo 8 semanas después de su compromiso, asistieron 700 invitados. Las columnas de Sociedad lo calificaron de romance de cuento, pero en privado, Lee admitió que solo quería irse de casa. Su padre llegó borracho. Jackie tuvo que acompañarle por los jardines para evitar que montara una escena. Incluso la ceremonia fue apresurada. No hubo recepción formal. Tras pronunciar sus votos, Lee y Michael se dirigieron inmediatamente al aeropuerto y tomaron un vuelo nocturno a Londres. Michael procedía de una poderosa familia de editores, pero había rumores de que podía ser algo más que un simple Canfield. Algunos creían que era el hijo secreto del príncipe Jorge, duque de Kent, y Alice Preston, una glamurosa estadounidense adicta a las drogas y conocida por inyectarse morfina en las fiestas. Murió en 1946 tras saltar desde la ventana de un hotel. El príncipe Jorge ya había muerto en un accidente de avión en 1942, según viejos cotilleos. Su hijo había sido adoptado discretamente y rebautizado como Michael Canfield. Incluso la segunda esposa de Michael dijo que una vez el duque de Windsor le miró fijamente a través de una mesa de almuerzo y murmuró: «Estoy seguro de que su marido es hijo de mi hermano». El rumor le seguía a todas partes. Añadió una extraña realeza a su nombre y una sombra de la que nunca podría escapar. La familia de Lee tenía dudas sobre la boda. Su padrastro dijo en voz baja antes de la ceremonia: «Nunca podrá permitírsela». Su madre se preocupaba por el sueldo de $9,000 de Michael, que hoy serían unos $15,000. Eso no era suficiente para la ropa de Lee, por no hablar de un estilo de vida glamoroso en Manhattan. Incluso Jackie bromeó diciendo que su hermana necesitaría un príncipe o un editor con más acciones. Lee les dio la razón casi de inmediato. La mañana siguiente a la boda, clasificó sus regalos. Algunos se los quedó para Nueva York, el resto se devolvió. Cuando su ramo de novia se marchitó con el calor, exigió flores frescas al triple de precio. Sus gastos no eran temporales. Así era ella. 6 meses después, la pareja se trasladó a Londres. Michael aceptó un modesto trabajo en Harper's y Lee se lanzó a la vida social. Organizó más de 40 cenas en un año. Se unió a clubes de élite y compró 3 vestidos caros en una semana, todos cargados a la cuenta de Michael en Erots. Importó perros y un frigorífico americano, pagando más de 1,800 libras en aduanas. Solo eso suponía más de 4 meses de su salario. Michael pidió dinero prestado para mantenerse. Lee le dijo a Truman Capote que prefería los títulos a las fortunas. En 1957, gastaba al menos 8,000 libras al año en ropa, 6 veces más de lo que ganaba Michael. La gente de su oficina susurraba que editaba libros de día para financiar fiestas de noche. Solo tenía 26 años cuando entró en un registro civil de Londres, vestida de azul empolvado, aún enredada en los restos de un matrimonio que la Iglesia Católica no le había perdonado. Se llamaba Lee Bouvier, recién divorciada pero aún no anulada, y el hombre que esperaba a su lado era el príncipe Stanisław Radzu. Sobre el papel, su unión no era totalmente legal. Entre bastidores, los Kennedy se esforzaron por convencer al Vaticano de que borrara su pasado. Llevó más de 3 años, pero nada de eso importó en el momento. El tráfico fuera de Caxton Hall se detuvo. Las cámaras parpadearon más de 30,000 veces, y en el momento en que entró en su nuevo hogar, justo al final de la calle del Palacio de Buckingham, la gente ya la llamaba princesa. Los periódicos hicieron su agosto. Señalaron que los títulos polacos no significaban nada desde 1921. Pero eso no frenó el espectáculo.
La antigua asistente de Oleg Cassini le hizo el vestido. Sonreía como si perteneciera a un cuento de hadas real. Y sin embargo, detrás del velo había algo más turbio, porque el príncipe tampoco era exactamente libre. Todavía estaba casado con una banquera suiza llamada Grace Colon cuando Lee y él empezaron su romance el año anterior. Grace se enteró leyendo los chismes de la alta sociedad. Ella solicitó el divorcio en noviembre. Titulares de Zurich a Londres gritaron sobre el matrimonio roto. Grace fue dejada de lado, pero no se quedó abajo por mucho tiempo. En 2 años se casó con el conde de Dudley. Mientras tanto, Lee aparecía en las portadas de todas las revistas importantes. Paris Match Life Tatler. Ella no era solo una nueva princesa. Ella era un escándalo y todo el mundo estaba mirando. Apenas 4 meses después de la boda, Lee dio a luz a su hijo Anthony en Lausanne. Al año siguiente, nació su hija Tina en Nueva York. John F. Kennedy, entonces presidente electo, envió un telegrama diciendo que el bebé había nacido en 2 repúblicas y un reino extinguido, pero la maternidad nunca la frenó. En 1963, Lee había volado más de 120.000 m, más que ninguna otra mujer en Estados Unidos que no trabajara para una aerolínea. Contrató a niñeras políglotas para que cuidaran de los niños mientras ella iba de Londres a Manhattan. Su hijo ganaría un premio Peabody antes de morir de cáncer a los 40. Su hija se mantuvo en privado y lo heredó todo, $50 millones cuando le murió. Para los de fuera, parecía la madre perfecta. Fiestas de cumpleaños en clerics, trajes de marinero de diseño, pero dentro de la familia, el personal tenía otro nombre para los niños. Los llamaban los niños de las fotos. Porque por muy bien vestidas que estuvieran, la verdadera competencia era siempre con su hermana Jackie. En 1962, esa rivalidad alcanzó otro nivel. Jackie invitó a Lee a unirse a ella en una gira diplomática por la India y Pakistán. Para Lee, era una pasarela personal. Convirtió los tradicionales zars indios en elegantes trajes de noche. Se cambió de ropa 22 veces en 9 días. Los fotógrafos empezaron a llamarla la Maraní Blanca. En Lahore, el presidente de Pakistán le regaló un caballo. Las multitudes la aclamaban más que en los mítines políticos. Incluso las fotos de aquel viaje se subastarían más tarde por casi $50.000. Y mientras las tensiones mundiales aumentaban en su país, le convertía una invitación fraternal en una victoria mundial de la moda. Pero la vida real nunca fue estable. A mediados de los 60, su matrimonio se desmoronaba. Las estrellas salían con modelos y estrellas de cine. Lee comenzó sus propios asuntos tranquilos. Para 1963, tenían 11 casas solo para mantener sus agendas y amantes separadas. El dinero siempre fue un problema. Lee tenía un fondo fiduciario, pero lo gastaba constantemente. Jackie tenía que cubrir algunas de sus facturas, bromeando con que los gastos de Lee eran tan interminables como la historia de los Razzo, y por mucho que volara, la gente seguía presentándola como la hermana de Jackie. Incluso su marido se vio arrastrado a ello. Durante la campaña de JFK en 1960, visitó 42 ciudades en 20 días intentando convencer a los votantes polaco-americanos. Su matrimonio terminó oficialmente en 1974. Ella solicitó el divorcio, alegando mala conducta. Fue fotografiado con una joven modelo francesa. Ella llevaba Olston y la cabeza alta, pero el cuento de hadas había terminado. Ella tenía 40, financieramente estirada, y por primera vez en años, simplemente lee de nuevo. Entonces llegó Truman Capote. En 1967, dejó de lado su propia novela para centrarse en ella. Él creía que ella podía ser una estrella. No una estrella cualquiera, una rival de Jackie. Vio sus inseguridades, sus celos, y creyó que podía convertirlos en combustible. Le consiguió clases de actuación, pruebas de pantalla. Incluso prometió reescribir Desayuno con diamantes a su alrededor. Lee tenía 34 años y ninguna experiencia como actriz, pero Truman pensó que su hambre sería suficiente. La primera prueba fue en Chicago. Ella interpretó Historias de Filadelfia en el escenario. Las entradas se agotaron en 2 días. Los famosos hicieron cola, pero las críticas fueron brutales. Uno dijo que sonaba como si estuviera leyendo una tarjeta de seguridad. Otro describió al público haciendo muecas de dolor. Capote abandonó el teatro antes de tiempo. La producción perdió más de $65.000. Los planes de Broadway se cancelaron antes de empezar. Aún así, Truman siguió adelante. Le consiguió un papel protagonista en un remake televisivo de Laura. La vieron 38 millones de personas, pero las críticas fueron aún peores. La llamaron la peor actriz de la temporada. Los periódicos fueron salvajes.
La producción se emitió una vez y luego desapareció para siempre. Fue entonces cuando el príncipe intervino. Le advirtió que si volvía a avergonzar a la familia, podría llevarse a los niños. No hubo nada oficial, pero la amenaza funcionó. A las pocas semanas, Lee abandonó una nueva producción teatral y dijo a los periodistas que dejaba de actuar. Nunca regresó. Capote dijo más tarde que ese ultimátum acabó con el sueño, pero en realidad Lee ya había empezado a perder la fe. Llevaba un cuaderno durante los ensayos, en el que escribía cosas como olvidable y para qué molestarse si no la adoran. Preguntó a sus amigos si los aplausos educados significaban que era invisible. Cuando su actuación en televisión fue criticada, se encerró en su habitación de hotel durante 2 días, escuchando la emisión una y otra vez. Rodeó las frases que creía haber pronunciado bien, pero el daño ya estaba hecho. Ese mismo año, se enfrentó a una traición aún más profunda. Había estado saliendo con Aristóteles Onassis. Su matrimonio se estaba desvaneciendo, y ella vio en él una forma de reclamar el centro de atención y tal vez finalmente eclipsar a Jackie. Era rico más allá de lo imaginable. Su yate tenía más de 300 pies de largo. Ella visitó su isla, se quedó en su barco, y comenzó a usar papelería con el nombre de Lee Onassis. Pero en el otoño de 1963, todo cambió. Durante un crucero con las 2 hermanas a bordo, Onassis regaló a Jackie un collar de diamantes y rubíes valorado en $250,000. Le recibió 2 pulseras de dijes valoradas en unos $250. Cuando ella intentó protestar, él le dijo que Jackie necesitaba leyendas. El momento la humilló. Incluso años después, sacudía las pulseras delante de sus amigos, todavía enfadada. En octubre de 1968, llegó el golpe final. Onassis llamó a Lee de la nada. Se iba a casar con Jackie. En 3 días, ella no estaba invitada. Ella los había acogido, apoyado, y ahora estaba siendo reemplazada. La ceremonia tuvo lugar en su isla. 45 invitados. 7 minutos. La prensa pintó a Jackie como una viuda de cuento de hadas. Lee se quedó atrás. Esa noche, Lee llamó a Truman Capote llorando. La llamada duró más de 1 hora. No paraba de preguntar cómo su hermana podía hacerle esto. Truman escuchó, pero más tarde utilizó la historia en su novela. Lee nunca le perdonó. El matrimonio de Jackie con Onassis cimentó la división entre ellos. Económicamente, Jackie se convirtió en copropietaria de una flota de petroleros. El divorcio de Lee la dejó con solo $50,000. Jackie consiguió titulares, portadas de revistas y el tipo de riqueza que pocos llegan a tocar. Lee vagaba entre casas prestadas, aferrándose a los recuerdos. En 1976, Lee Radziwiłł tenía 42 años y aún se recuperaba de un fracaso público. Su debut como actriz en un remake de Laura había acabado en desastre cuando el espectáculo cerró en menos de 1 semana, pero ahora estaba sentada en su apartamento de la Quinta Avenida anunciando algo nuevo. Había lanzado su propio negocio, se llamaba Lee Radziwiłł Inc. Y todo giraba en torno al diseño de interiores. Su primer proyecto no fue pequeño. La cadena hotelera americana la contrató para rediseñar 2 suites presidenciales, una en Florida y otra en México. Estas suites costaban más de $225 por noche, lo que hoy serían unos $1,200. Dijo a la prensa que lo hacía todo ella sola, desde el concepto hasta la instalación, pero admitió que su factura telefónica ya había superado los $2,000 solo por los pedidos de telas. El New York Times se aseguró de mencionar que no utilizaba su apellido de casada. Quería que la contrataran por su trabajo, no por su título. Su mayor avance no provino de proyectos hoteleros. Lo consiguió dejando que los fotógrafos entraran en sus casas. Cuando ella Decor volvió a publicar fotos de su apartamento en París y de su dúplex en Nueva York en 2009, los lectores se quedaron atónitos. Una habitación estaba completamente cubierta de algodón de estilo chino. Otra tenía espejos con marcos dorados junto a delicadas acuarelas. Su mesa de comedor estaba rodeada de sillas francesas que habían pertenecido a un famoso decorador. La gente estaba fascinada. Empezaron a llamar a su oficina, tantas llamadas que su ayudante tuvo que decir que había que esperar 6 meses para obtener un plan de color. Por primera vez, Lee no solo era vista como alguien con buen gusto, le pagaban por ello. Giorgio Armani también se dio cuenta. En 1983, le dio el título de directora de eventos especiales. Era vago a propósito. Ayudaba a elegir invitados para los desfiles de moda, aconsejaba a los famosos sobre qué ponerse y ayudaba a planificar eventos que mezclaban moda y sociedad. Un desfile en París podía generar un revuelo mediático de $5 millones.
Y el personal de Armani bromeaba diciendo que le hacía la mitad del trabajo con solo estar en primera fila. En 3 años organizó 27 fiestas, siempre con 140 invitados exactamente. Decía que eso era lo máximo que una azafata podía recibir sin parecer aburrida. Solo su presupuesto para viajes superaba los $100,000 al año. Armani dijo más tarde que fue ella quien ayudó a su marca a conectar con estrellas de cine y gente importante de la cultura. Ese tipo de influencia no se podía comprar. Había que vivirla. El diseño de interiores le dio a Lee algo que nunca había tenido antes. Un mundo en el que la fama de su hermana Jackie no le hiciera sombra. Había crecido rodeada de cosas bonitas en Italia, Inglaterra y Grecia, pero la gente se burlaba de ella por tener demasiado estilo y poco propósito. Ahora ese mismo estilo le estaba haciendo ganar dinero. En 1980, cobraba $300 la hora. Incluso instaló una sala completa en Lord & Taylor. Algo que ningún diseñador sin licencia había hecho antes. Prefería el lujo discreto y discreto. Esa frase de lujo anónimo se convirtió en un lema en el mundo del diseño y le ayudó a ganar 6 cifras sin tener que estar en el candelero. Sin embargo, su vida personal no dejaba de desmoronarse. A finales de 1974, los tabloides británicos informaron de que había solicitado el divorcio del príncipe Stanislav tras 15 años de matrimonio. Se rumoreaba que había estado saliendo con un fotógrafo y que su marido tenía sus propios asuntos. El acuerdo fue duro. Ella conservó su patrimonio, pero solo aceptó 120,000 libras, unos 2 millones de libras actuales, y renunció a reclamar tierras en Polonia, que ya habían sido arrebatadas por el gobierno comunista. Murió de un ataque al corazón 2 años después, dejando a sus hijos, Anthony y Cristina, con el corazón roto. Ese mismo año, en pleno lanzamiento de sus proyectos hoteleros, tuvo que empeñar una pitillera Cartier para arreglar el tejado de su finca. La brecha entre su imagen pública y sus luchas privadas la persiguió durante años. Intentó escapar de todo pasando tiempo en el complejo de Andy Warhol en Montauk. Él y Paul Morrissey habían comprado el lugar por $235,000. Y Lee fue su primer invitado de verano. Ella trajo a Jackie y sus hijos, e incluso Mick y Bianca Jagger aparecieron. Warhol odiaba el aire fresco, pero se quedó cerca y tomó Polaroids de Lee en un bronceado CF naranja brillante. Esa sesión de fotos dio lugar a un retrato serigrafiado que más tarde se vendió por más de $800,000. Warhol dijo que el cuadro tenía que desvanecerse con el tiempo, pero Lee no lo hizo. Una noche, organizó una fiesta en la playa y puso una película escandalosa en el lateral de un granero. Se bebieron 47 botellas de Dom Perignon. Warhol lo escribió todo en su diario, y solo la página se vendió en una subasta por $12,500. La vida amorosa de Lee fue igual de complicada. Tras su divorcio, salió con el arquitecto Richard Mayer, que le ofreció construirle una casa de cristal que habría costado $680,000. Cuando ella dudó, él bromeó diciendo que una princesa no debía vivir en un piso dividido. Entonces llegó Peter Byrne. Se conocieron en Kenia y conectaron al instante. Ella llevaba su cámara al cuello como un collar en Studio 54. Le hizo fotos y una vez vendió un collage por más de $350,000. Hubo otros hombres, herederos, banqueros, miembros de la alta sociedad, pero ninguno duró. Uno incluso le pidió que firmara un acuerdo prenupcial que la limitaba a $10 millones, y ella lo terminó. Una vez dijo que prefería ser pobre que aburrida. Llevaba una lente de joyero a la cena solo para inspeccionar gemelos. Todo lo que no fuera oro de 18 quilates era indigno de ella. En 1988 volvió a casarse. Esta vez fue con Herbert Ross, un director de cine cuyas películas habían recaudado más de $500 millones en todo el mundo. Se casaron en su apartamento, con la presencia de unos pocos amigos íntimos. Incluso Jackie se deslizó en silencio. Sobre el papel, parecía perfecto. Había dirigido grandes éxitos como Footloose y Magnolia de Acero. De repente, Lee estaba casada con alguien cuyo trabajo había ganado 8 Oscars, pero enseguida se dio cuenta de que no pertenecía a Hollywood. Odiaba la cultura, se saltaba las visitas al plató, evitaba las alfombras rojas, y se encontraba a sí misma poniendo mesas en lugar de dando forma a los guiones. Ross ganaba $1 millón al día dirigiendo, todavía ganaba menos de $150,000 al año con sus trabajos de diseño. El glamour era real, pero no era el suyo. Estuvieron casados 13 años, pero el tramo final fue duro. Ross enfermó en 2001 y abandonó el hospital demasiado pronto. Le pidió a Lee que se mudara a Los Ángeles para cuidarle, pero ella se negó. Se separaron, cuando el divorcio se hizo definitivo.
Ella solo estuvo 8 minutos en el juzgado, murió 3 semanas después con su hermano al lado. Lee se quedó con $250,000 de una herencia de 10 millones. Algunos dijeron que era una despedida, otros dijeron que era una advertencia. Incluso durante ese tiempo, siguió diseñando y vistiendo para seguir siendo relevante. En 1990, convenció a un famoso decorador italiano para que reformara su apartamento de París. Más tarde se vendió por más de $1 millón solo por las telas. En 1994, aceptó un nuevo trabajo con Armani y voló más de 120,000 millas en un solo año. En 1996 entró en la lista internacional de las mejor vestidas y siguió causando sensación en el mundo de la moda hasta los 60 años. Su top rojo de Armani en el estreno de una película solo tenía 2 broches ocultos, pero atrajo todas las miradas. Estar casada con Ross le dio seguridad financiera, ya no le preocupaban las deudas. Se mudó a un apartamento de 14 habitaciones y condujo un Jaguar XJ8 alquilado a su nombre, para una mujer que una vez se vio eclipsada por su hermana y su famosa familia política. Estas eran pequeñas pero significativas victorias, pero seguía sintiéndose vacía. Más tarde admitió que casarse con alguien de Hollywood no arregló nada. Tras la muerte de Ross, volvió a usar Ratsoil, vendió el Jaguar y empezó a escribir sus memorias. No dijo mucho sobre su matrimonio en ella. Ese silencio dijo más de lo que podrían decir las palabras. Lee Ratzab dio su último suspiro a altas horas de la noche del 15 de febrero de 2019 en su apartamento de Manhattan, en la calle 72 Este. Tenía 85 años. Para entonces, su salud ya había decaído y sus allegados se habían preparado para el momento, pero lo que nadie esperaba era la sorpresa que llegó 5 semanas después. La declaración de su herencia reveló una fortuna que se esperaba superar a los $50 millones. Esto sorprendió incluso a la familia Canary, muchos de los cuales habían asumido que le había estado vendiendo sus objetos personales solo para poder hacer frente a las facturas de la cooperativa. Algunos creían que se estaba quedando sin dinero, pero la verdad era otra. La riqueza provenía de una mezcla de fuentes, un fideicomiso que su madre creó en 1975. Los restos de un acuerdo de divorcio de $19 millones de su ex marido, el director de Hollywood Herbert Ross, joyas aseguradas por $3,4 millones, obras de arte valoradas en $7 millones, incluido un cuadro de Sat Twombly que estuvo a punto de empeñar para pagar una deuda fiscal de $180,000. 2 años antes había vendido su apartamento de París, y ahora su testamento disponía que también se vendiera el de Manhattan. Estaba claro que le había planeado cada paso con cuidado, mientras que muchos pensaban que dependía de los avances de la marca de moda o de los acuerdos de licencia solo para salir adelante. Ella había reconstruido silenciosamente su fortuna entre bastidores. 5 meses antes de morir el 20 de septiembre de 2018, Lee se reunió con sus abogados y firmó un nuevo testamento. Tenía 16 páginas, enlutaba todas las versiones anteriores. Y dejaba todo en manos de su única hija viva, Ana Cristina Razzi. Esa única frase escrita de su puño y letra no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El año anterior ya había actualizado un fideicomiso para adaptarlo a este plan, combinando los activos de otros 3 fideicomisos familiares en uno solo. A Tina, como todos la llamaban, también se le otorgó poder legal para administrar o transferir ese dinero en el futuro, pero solo a sus propios hijos y solo de forma que quedara protegido de cónyuges o acreedores. Los planificadores patrimoniales se quedaron atónitos. A los 85 años, la mayoría de la gente no haría un movimiento legal tan drástico, pero Lee tenía una prueba documental, una carta del médico que demostraba que estaba mentalmente sana. Un video de la firma del testamento. Todo había quedado cerrado. Cuando el juzgado abrió la legalización del testamento en marzo de 2019, no hubo discusión. Tina lo tenía todo, pero había un nombre que nadie podía ignorar por su ausencia. Carol Razzi, la viuda del único hijo de Lee, Anthony. Carol había ayudado a cuidar de Anthony cuando se estaba muriendo de cáncer a finales de los 90. Años más tarde, se hizo muy conocida gracias a sus apariciones en realities televisivos, pero el testamento de Lee no la mencionaba ni una sola vez. Carol había escrito unas memorias tituladas What Remains, en las que hacía un retrato distante de Lee. Los amigos dijeron que eso provocó la ruptura definitiva. El homenaje público de Carol a Lee en Instagram llegó 2 días después de su muerte. Fue cortés, pero no cálido. Cuando los registros testamentarios mostraron que no recibiría ni una sola reliquia, las cosas quedaron claras. Según la ley, Lee no tenía que dejarle nada a Carol, y no lo hizo. Si Carol hubiera heredado
Podría haber reclamado el título de princesa Carol. Lee se aseguró de que eso nunca sucediera. La sorpresa no terminó ahí. Lee también dejó fuera a Caroline Canary y sus 3 hijos. Ese silencio contrastaba con lo que Jackie había hecho en 1994, cuando murió. Dejó $500,000 a cada uno de los hijos de Lee, y había apoyado financieramente a Lee durante años. Así que cuando Lee decidió no dejar nada a la hija y nietos de Jackie, se sintió como una inversión de esa generosidad. Caroline siempre había estado cerca. Ella hizo el panegírico en el funeral de Anoni. Visitaba a Lee cada acción de gracias, pero algunos creían que la decisión se debía al dinero, no a la emoción. Dividir la herencia entre 5 personas habría provocado millones más en impuestos. Otros creían que era la marca final de una rivalidad entre hermanos de toda la vida. Los tabloides no se contuvieron. Un titular decía que Lee usó su testamento como un estilete, eliminando por completo el apellido Canary. Incluso en la muerte, Lee tomó decisiones audaces e inesperadas. En lugar de nombrar a Tina o a cualquier miembro de la familia Canary como ejecutivos, eligió a 2 forasteros, Hamilton South, un experto en relaciones públicas, y Martin B. O'Connor, un abogado que la había ayudado a gestionar la venta de propiedades en sus últimos años. Eran personas